Estoy seguro que sabe la verdad acerca de muchas cosas y que tiene el valor de hablar de ellas. El rey no tiene cerca a nadie como usted. Tiene muchas esposas que no pueden ayudar. Usted puede hablarle como una mujer y ellas no. Y él la escuchará porque sabe que no busca nada para sí misma. Desde luego que no. A menos que quiera girar a su alrededor también. Él no necesita ayuda. Mem, ¿por qué no se da usted cuenta? ¿Por qué? Él es dos hombres. Una parte es rey, tal como lo fue su padre. La otra parte de él es un hombre contemporáneo, científico, que desea aprender todo lo moderno para salvar a su reino. La gente de Europa está a las puertas en acecho. Creen que Siames aún es un país bárbaro que ellos deben gobernar. Por eso debe el rey aprender todo lo actual. Es un trabajo demasiado difícil para un hombre que está solo. Su propio pueblo hoy se ha vuelto en contra suya. Y a veces dentro de él mismo también hay grandes recelos. Oh, Mem, ¿no lo ve usted? ¿No se da cuenta de que él no vive guiándose por la mente como yo, sino que lo hace por su corazón? El corazón debe gobernar a un monarca. Eso lo ha cortado en dos consigo mismo. ¿Y a quién puede recurrir? ¿En quién puede confiar? Él es muy solitario, en verdad. Y es muy extraño también. Yo daría la vida por el rey. Creo que no he sabido comprender al rey. Bien, no puedo prometerle que su tarea será sencilla con él. Tenemos un proverbio aquí. Si por tierra vas, te espera el tigre. Y si viajas por agua, el cocodrilo te aguarda. Pero este desafío puede ser la labor de la vida de usted. Su Majestad una vez sugirió que podía prestarme ayuda con su correspondencia y posiblemente también en algunas dificultades de traducción. Alec, escribe. A la señora Owens, por consentimiento de la honorable corte de Siam, etcétera, etcétera, etcétera. Querida señora, obra en mi poder la carta en que me ofrece su ayuda. Mi respuesta es que usted fue contratada justamente como maestra de escuela y nada más. Creo que se preguntará usted misma si sus alumnos tienen más interés en las cuestiones del idioma que en las consejas y proverbios que se refieren a casas. Parece que definitivamente no hay respuesta. ¿Habla usted mi idioma? Mi familia hablaba su idioma desde hace años. ¿Cuál es su nombre? Tuptim. Él es muy simpático, pero nadie podrá trabajar si él está aquí. Será mejor que se lo lleve hasta que termine la clase. Se portará bien, men. Nang, sumentu. De verdad es muy listo. Pero aquí no se puede quedar. Lléveselo, Tuptim. Si al menos le provoca risa a la gente en este aburrido palacio, me alegro. No quiero verme obligada a informar esto al rey. Su Majestad el Rey me lo obsequió. Pero no debe traerlo a la escuela. Dígaselo al rey, si le place. Men.
no debe enfrentarse a la nueva favorita del rey. Perdería usted. Tuptin. Seguiremos con nuestro trabajo. Tenemos poco tiempo. Ming, en este libro hay algo que no creo. ¿Qué es, Príncipe Chulalongkorn? Dicen que el mundo es una enorme bola que da vueltas sobre su eje. Y todos sabemos que el mundo está sobre una gran tortuga que le impide que se vaya a las estrellas. ¿Quién le dio ese libro? Yo se lo obsequié. No debiste hacerlo sin preguntarme antes. Lo siento. Hay muchas teorías sobre el mundo, Su Alteza Imperial. Progresaremos un poco más y trataré de explicárselas luego. Creo que es mejor continuar con las letras por ahora. Pero ya sé las letras A, B, C, D, etcétera. ¡Guarden silencio! Sé que es usted muy hábil para aprender y lo ayudaré en cuanto pueda, pero por ahora debe recitar con todos los demás. Oh, ¿quiere hablarme, señora Tiang? Sí, señor. Celebro que se quedara. Quería agradecerle su advertencia sobre Tuptin. Sí, señor. Ciertamente no comprendo por qué es Tuptin la favorita. Creí que era Song Kling. ¿Por qué cree usted que Song Kling ya no está aquí? Pensé que estaría enferma, quizá. Está en prisión. ¿Pero por qué? Porque juega muy a menudo, lo cual es ilegal. Pero nadie va a la prisión por esa causa mientras es favorita. ¿Podríamos ayudarla en algo? Es joven aún. Ya sabrá acostumbrarse a esas cosas. Trataré de ayudarla cuando yo pueda hacerlo. Pero no es fácil. He perdido el favor de mi señor. Hace algún tiempo, en la mesa de mi amo, lo tengo que probar todo. Solo eso hago. ¿Teme ser envenenado? Así es. Yo cuido a mi señor. ¿Eso es todo? Es penoso. No, señor. No debe afligirse por mí. Soy Choa Chonmanda, madre del príncipe heredero. ¿Del príncipe Chulalongkorn? Sí, señor. Sí. Mi lindo pequeño. ¿Le agrada a usted mi hijo? Por supuesto que sí. ¿Cree usted que mi hijo aprenda en sus clases? Sí, porque él es realmente capaz. Bien, escúcheme. No se ofenda usted si a él le resulta difícil asistir a las clases que da una mujer. Él ambiciona mucho a aprender. Le suplico que lo ayude a aprender toda la sabiduría, men. Eso es lo más importante. Sí, seguro. Sé que él aprovechará muy bien. Bien, después de un día tan pesado como este, creo que merezco una taza de té. Luis. Gracias, señora Tiang, por su valiosa ayuda. Adiós, señor. ¿Listo para el té? Yo tengo sed. Bien. También nosotros, me imagino. Díganme, ¿cuál es el problema? Es mejor que hablen. Francamente no entiendo qué le pasa. Dice que nadie puede tocarle la cabeza porque es sagrada, y sus hombros casi también. Cualquiera que me toque la cabeza debe morir. Y cuando sea rey igual que mi padre, ninguna cabeza debe estar más alta que la mía. Él solamente sabe pelear sosteniendo un palo por el centro y golpeándonos las espinillas con la vara. Sería más fácil darnos de puntapiés en las espinillas, pero ni eso puede. Ese tipo de pelea es difícil. Yo la habría lastimado mucho. Entiendo. Pero, ¿podrían explicarme por qué tuvieron necesidad de pelear? Bien. Me dijo que no soy hombre porque me disculpé contigo por darle el libro y que el hombre nunca debe dar disculpas a una mujer. Oh. Dígame, Su Alteza Real, si su padre lo corrigiera a usted por una falla, ¿lo resentiría usted? Él es hombre. Es muy sabio y lo sabe realmente todo. Bien, en nuestro país es posible que yo sea casi un padre para Luis, aunque yo sea mujer. Y como nos queremos mucho uno al otro, sabe que no hago más que lo que es conveniente para él. Y reconoce mi autoridad del mismo modo que usted reconoce la de su padre.
Supongo que no aceptaría yo vivir en un país como ese. Pero si esa es nuestra costumbre, no hay necesidad de pelear. Creo que será mejor que los dos sean buenos amigos. Bien, no fue un cobarde. Habría aceptado las varas. Está bien, no hay cuidado. Así es mejor. Nos veremos en clase mañana. Mensaib. Mensaib. Este es el fin. Yo presentí que esto iba a pasar ahora. ¿Qué pasa? Sus mensajeros han llegado. El rey quiere verla a usted. ¿Qué puede querer a esta hora de la noche? No lo sé. Ayúdame a vestirme. Sí. Su Majestad. ¿Mem? Creo que el tal Moisés estaba loco. ¿Moisés? Moisés. Creo que estaba loco. Aquí describe que el mundo fue creado en solamente 6 días. Usted sabe, al igual que yo, que el mundo se creó en milenios. Creo que ese debió estar loco para escribir eso. ¿Cuál es su opinión? ¿De manera que me hizo venir a esta hora solo para preguntar tal cosa? Sí. ¿Cuál es su opinión? No se pudo esperar hasta mañana. Mem, usted me dijo que deseaba ayudar en todo. ¿Desea ayudarme o no? Oh, perdone, Majestad. Estoy dispuesta a colaborar con usted. Diga pues su opinión sobre lo que escribió Moisés. Mem, ¿es necesario que lea todos los libros de la cultura europea para entender los conocimientos modernos? Y escriben cosas diferentes. Hay verdaderamente montañas de libros de allá. Y todo el conocimiento está bajo la montaña. ¿No cree usted que es demasiado material para una sola vida humana? ¿Y quién va a entenderlo si los diversos libros dicen cosas diferentes? Su Majestad, en verdad la Biblia no fue escrita por hombres de ciencia. La escribieron hombres de fe. Nos ofrecen su versión del milagro de la creación, el cual es igualmente grande si fue en 6 días o en siglos. Pienso que la ciencia no contradice a la Biblia, simplemente nos muestra la magnificencia del milagro. Pero sigo creyendo que Moisés estaba loco. ¿Puede irse? Moisés, ¿qué idea? A las 3 de la mañana. Alguien debería decirle un par de cosas. Tami Toklamso. Memtat, ¿Concre? Chao Chom Tuptim. ¿Es esclava de Tuptim? No lamento lo de mi simio, si es por eso que me hizo esperar. No le hablaré de eso, Tuptim. Quiero pedirle su ayuda para alguien. Se trata de su esclava Lor. Estuve con ella. ¿Y con qué derecho? No concibo que usted deliberadamente la mantenga encadenada tantos días y a su pequeño también. Trató de escapar una vez. Solamente trataba de buscar a su esposo. Él compraría su libertad. No hay una ley en Siam que conceda la libertad de un esclavo si se ofrece dinero.
¿Qué derecho tiene a ser feliz con alguien que ama si yo estoy cautiva aquí? Que se quede donde está. Usted tiene sus leyes y yo tengo al rey. Vaya y averígüelo por usted misma. Mencha, Diga usted, Su Alteza Real. ¿cómo es esa ley? ¿Incluye también a los esclavos del rey? Por supuesto, la ley se aplica a todos por igual. Pero no entiendo una cosa sobre la ley. Dice que es más importante que el rey. ¿Cómo es eso? Lo siento mucho, pero hablaremos de eso después. Ahora debo hablar con su padre. Sí, Mencha. Men, Diga, señora Tiang. ¿no es correcto acaso que le pregunte a usted cosas que no están en los libros? Sí, es correcto, pero le responderé cuando tengamos más tiempo. Disculpe, ahora debo ver al rey. En realidad va progresando muy bien en sus clases. Su Majestad, he venido porque pensé que debo hablarle de algo. Se refiere a... ¿Por qué provocar una tormenta por una esclava? He tenido muchas molestias por su causa. Entonces, Tuptin ya le habló sobre ella. No tengo tiempo para discutir asuntos de ese tipo. En lo futuro no me molesten con esas torpezas. Puede irse. Pero con seguridad, Su Majestad quiere oír toda la verdad. Solamente he escuchado la versión de Tuptin. Y esta esclava no es importante, ¿Por qué razón está más alta que yo ahora? No le entiendo. La noche de ayer, cuando la invité a charlar sobre Moisés, usted me sobrepasaba. Ahora lo hace igual. No estaré de pie todo el tiempo. En este país, ninguna cabeza debe estar más alta que la del rey. Es señal de gran falta de respeto. En lo futuro, en mi presencia, se conducirá como los otros súbditos. ¿Sobre el piso? ¿Todos los súbditos lo hacen? Pero yo no. Trataré de mantener mi cabeza siempre por debajo de la de Su Majestad. Pero no puedo, de veras, ir reptando por el suelo. Lo que sucede es que usted es porfiada, men. Yo no entiendo en realidad por qué diablos es así. Pero, Su Majestad, no es posible trabajar en esa forma. Además, cuando estamos solos, no lo creo necesario. Nadie dirá que no soy un hombre razonable. Le concedo ese favor, men. Gracias, Su Majestad. Pero debe tener cuidado de que su cabeza no sobrepase a la mía. Si estoy sentado, usted se sentará. Etcétera, etcétera, etcétera. Trataré de hacerlo, Su Majestad. Muy bien. Puede irse. No lo haré hasta que pueda decirle por qué estoy aquí. Opino que sin duda esta esclava tiene derecho a esperar justicia de Su Majestad. Y considero que es un error que el rey de Siam apoye a su esposa cuando ésta elige infringir la ley. Sepa que la ley soy yo. El pueblo se ha podido dar cuenta ya. Lamento oírle decir eso, Su Majestad. Porque eso va en contra de todo lo que yo creí que deseaba para su reino. ¿Y cómo sabe lo que yo quiero para mi reino? Sé que usted quiere que progrese, tener un buen lugar respecto a las otras naciones del mundo. Usted mismo ha hecho esta ley. Pero si pone su propia voluntad sobre las leyes que impone, usted falla. Los demás países no creerían en una nación donde un hombre se pone por encima de la ley. Todo esto cambiaría con un sucesor. Su palabra, sus tratados comerciales, son válidos solo si usted vive. No me agrada hablar sobre el sucesor. ¿Por qué pone todos mis dominios de cabeza solo por una esclava? Quiero que no olvide que hay 3.000 mujeres en mis dominios. 3.000 mujeres pueden ser demasiado ruidosas. ¿Y cómo podré trabajar como es debido cuando estoy rodeado de tanto alboroto? Pero esto es más importante, Su Majestad. El progreso que usted desea no se refiere a costumbres o modales. Es el espíritu que hay bajo todo eso. Es poder reconocer que cada persona es en realidad un individuo, con los mismos derechos de libertad y justicia bajo la ley, que lo habilita para elegir lo que él quiera hacer de su vida. Su ley empieza a ofrecer a su pueblo ese derecho, pero la ley debe ser la misma para todos. Para los esclavos igual que para el rey. Considera a la graciosa majestad Victoria, soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y poderosa majestad de las colonias británicas de todo el mundo y nuestra muy querida hermana. ¿No está ella sobre la ley? No, Su Majestad. Mi país puede tener muchas fallas, pero sus leyes son las mismas para todos. Y en los Estados Unidos, su presidente, el señor Lincoln, está librando una guerra por el mismo principio. Eso suena que en América el progreso es demasiado sangriento. Algunas veces se debe luchar por defender lo que se cree. ¿Quién es ese hombre Lincoln? Dígame.
¿Es acaso el rey de los Estados Unidos? Es su presidente. ¿Qué es eso de presidente? No lo entiendo. Significa que fue electo, que fue elegido, entre otros, por el pueblo por medio de votos para ser jefe. Creo que eso no me agrada. ¿Y va ganando esta guerra? Nadie lo sabe, Majestad. ¿Y cómo está capacitado para dirigir si no nació para hacer eso? Pero es que él no los manda. Solo trata de que las leyes que ellos mismos hicieron tengan validez. Me parece que ha estudiado de veras. Se ha educado a sí mismo. Es muy difícil hacerlo. Lo sé por triste experiencia. Yo solo aprendí inglés y otras lenguas. En ese aspecto, el señor Lincoln y yo nos parecemos. Él dijo algo respecto al progreso una vez, cuando hablaba en una escuela. Dijo que temía que nos inclináramos a aceptar como sabiduría lo que es solo conocimiento y a aceptar como progreso cosas que no son más que sencillos cambios. Dijo que el verdadero progreso debe guardar alguna relación con el carácter del hombre. Debe clavar sus raíces en el corazón. Creo que el señor Lincoln me agrada. ¿Por qué razón él no está ganando esta guerra? ¿No tiene suficientes armas y elefantes para transportarlas? No hay elefantes en América. ¿Que no hay elefantes? No, Su Majestad. No me extraña que el señor Lincoln no gane la guerra. Le enviaremos una carta al señor Lincoln. ¿Ahora, Su Majestad? Ahora, ¿cuándo creía? Ahora es lo mejor siempre. Pero yo quería decirle algo respecto a esa mujer esclava. Ahora escribirá al señor Lincoln. Sí, Su Majestad. Somdet paramen Mahamonket. Por la gracia de la más alta autoridad de todo el universo, el rey de Siam, soberano de todas las naciones tributarias interiores, adyacentes y aledañas por todas direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. A su más respetado y excelente... A su más respetado y excelente presidente de los Estados Unidos de América. Se nos ha ocurrido, señor, que convendría que hubiera ahí, por lo menos, varios pares de jóvenes elefantes machos, y que fueran soltados en los bosques de América. Nosotros somos de opinión que después de cierto tiempo ellos aumentarán en número, y los habitantes de... Su Majestad. Diga. No creo que se refiera a pares de elefantes machos. No interrumpa. Y los habitantes de América podrán entonces capturarlos, transportarlos y usarlos después como bestias Pero, para... Su Majestad... ¡No me deja ¿Solo concentrarme! elefantes machos? Por nuestra